Y vamos a abrir con un poquito de música. Acá, permitir a todos. Tamara, ¿te puedes levantar de la cama, por favor? Buena. Hello, everybody. Hola, hola. Hola Tamu, hola Juli, hola Barbie, hola Dani, hola Manu, hola Maga, hola Luki, hola Noah, Meli Ibrahim, que es el nombre del grupo. Entré con la otra. Hola Vero, Agus, Lola, Sofi, Oro, Andy, Toar. Vení a saludar. Hola Car, hola Ramos desaparecida, hola Ian. Sí, puedo jugar, bueno. Está hinchada, esta sabe. Vamos a esperar 2 minutitos a que se sumen algunos más. Si ustedes saben de alguien que les dijo que iba a participar, ¿no escucha bien lo que digo o está muy fuerte la música? Si saben de alguien que iba a participar y no está aquí, mándenle un mensajito, háganle acordar, no sean malas personas. A todo lo que quieras ahora y después te vas a jugar. Está haciendo todas las coreografías que sabe. Esa es la del sombrero. Te puedo compartir otra dupla para el baile, por que favor. está ahí mirando los dibujos ahora. Espero que seamos los únicos 2 que podemos compartir, niños. Bueno, algún hermanito puede haber, chiquitito. Por favor. Está enorme, sí. ¿Yo o él? Él. Ah, está bien, sí. Escuchá, dicen que estás enorme. ¿Estás enorme? Por favor, esto es muy importante. Hoy se dio vacuna y le pusieron la curita de Goofy. Igual re bien que dice Goofy, no dice Tribilín. Viste que nosotros acá en Argentina no sé por qué le cambiamos a Tribilín. Bueno, dólar a 180, le decimos Tribilín a Goofy, son cosas que nunca vamos a entender. Ay, bueno, ¿qué les parece si arrancamos así? Uy, no, ¿qué tocaste? Escucha, no puedes tocar los botones. Bueno, vamos a apagar la musiquita. Ah, ya la apagó él la música, ¿no? Se dejó de escuchar. Está bien. Vos tocaste el botón y apagaste la música. Bueno. Creo, sí. A ver, Sojo, haceme un gesto porque no vamos a... No va. Perfecto, listo. Tal vez un código así que tenemos con Jaycees año pasado. Todos ustedes creo que la conocen porque sí, siento que sí. Maga, Agus, ¿ustedes estuvieron el año de que Ari fue tutora? Ya ni me acuerdo de qué año fueron cada uno. ¿Qué fueron? ¿2 o 3? Sí, fue la nuestra. Ah, ahí está Lola, claro, sí, perfecto. Entonces todos la conocen. Ah, es verdad. No fue nuestra, pero sí. Todos la conocen, igualmente la voy a presentar. Está con nosotros acompañándonos Ariela Lijavetsky, actualmente trabajando como directora de Niñez y Juventud en Ashoka. Anda a jugar. Directora de Niñez y Juventud en Ashoka. Ahora ella les va a contar bastante qué es Ashoka, para que ustedes sepan. Para los que no conocen, es muy interesante saberlo. Y hoy nos viene a hablar de algo que para mí fue espectacular y fue revelador, así como
a los que estuvieron en la última cohorte cuando aprendimos árbol de problemas o cuando aprendimos objetivos de desarrollo sostenible. Les dije que son cosas que no podemos no saber si vamos a trabajar en proyectos sociales. Teoría del cambio, no podemos no saber si vamos a trabajar en proyectos sociales. Y digo proyectos sociales, no me refiero solamente a organizaciones sociales. Digo, todo proyecto que busque generar un cambio tiene que saber qué es la teoría del cambio, que los va a ayudar mucho también a la hora de pensar nuevas ideas. Así que, Ari, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto verlos nuevamente. La última vez que los vi fue en el evento de cierre de este año de Dealer. Así que muy lindo volver a verlos y verlas a muchos de ustedes por acá. Después me contarán en algún momento cómo siguen con los proyectos que se presentaron, tanto el año pasado como este, que eran grandiosas ideas todas. Así que ojalá que sigan su rumbo y se concreten. Y bueno, como les decía Ari, mi idea es traerles hoy una herramienta que es justamente para poder pensar en cómo, más allá de cómo implementar un proyecto, cómo poder lograr el cambio que queremos con ese proyecto. Cuando hablamos de proyectos sociales, siempre el proyecto tiene que estar vinculado a una problemática, tiene que ser una solución, una idea, una iniciativa que venga a resolver un problema digamos, que nos preocupa, que nos ocupa. Entonces la teoría del cambio lo que nos va a permitir es poder entender qué cambio queremos lograr, hacia dónde queremos llegar, cuál es esa meta de corto, de mediano, de largo plazo a la que queremos alcanzar, y en función de eso poder armar nuestro caminito, nuestro viaje, con todas sus escalas, digamos. Ahora que no podemos viajar en este momento, por lo menos viajemos en nuestra teoría de cambio para imaginarnos ese cambio deseado y poder llegar hasta ahí. Así que les cuento un poco de mí y para repasar para el que no me conoce o para el que no se acuerda. Como les contaba Ari, trabajo en Ashoka, que es una organización que se dedica justamente a la innovación social alrededor del mundo, seleccionando no solo emprendedores de larga trayectoria, sino también jóvenes, agentes de cambio, que están llevando adelante proyectos increíbles, resolviendo problemas, buscando la solución de raíz, ¿no? Buscando, como decimos, generar cambios sistémicos, en donde todo el sistema, en donde todo el ecosistema alrededor de ese problema se una para poder llegar a una solución a largo plazo, ¿no? Una solución que sostenible y que perdure en el tiempo. Además de eso, soy mamá de Ciro, que tiene casi 2 años y anda acá revoloteando también como el hijo de Ari, así que puede que aparezca en pantalla en algún momento, porque mi marido también está acá trabajando y bueno, la cuarentena nos tiene así. Además también cofundé con otras 2 compañeras amigas que también conocen porque han sido mentoras de Dealer, con Jessie Rosenbaum y con Mai Ganon, Mujeres JPG, que es una iniciativa que busca promover la mayor participación de mujeres en espacios de liderazgo dentro de la comunidad judía. Así que bueno, yendo a lo que nos compete y con ganas de escucharlos, leerlos, saber un poco más de ustedes en qué andan, voy a compartir una presentación. A ver si vamos bien así. Esperen que la agrando. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Sí. Bien. Entonces, para empezar, les voy a pedir que en el chat, voy a abrir el chat, yo también, que en el chat yo voy a poner una preguntita, una consigna en realidad en pantalla, y que en el chat puedan contestarla para ir viendo cómo estamos, cómo está el clima, cómo nos sentimos en este momento. Así que en este momento me siento y vale todo, ¿eh? El que está contento, el que está cansado, el que está aburrido, el que está podrido, el que tiene hambre, el que está preocupado, frustrado, enojado. Cada uno ponga en el chat cómo están. Por ahora solo puso Ari que está feliz. Ahí está. Perdido, contento, cansada, nostálgica,
muy bien, motivado, cansado, nostálgico. ¿Cuántos nostálgicos? Ah, porque por el tema de dealer, supongo que es la nostalgia, ¿no? Que se quieren reencontrar y todo eso. Ya me estaba asustando, mucha nostalgia trae el día de lluvia, no sé, cansado, con ganas, relajada. Muy bien, bueno. Vamos a seguir con la próxima y es lo que mejor me hizo sentir en el día de hoy. Piensen, recorran su día desde que se levantaron. No sé a qué hora se levantaron cada uno, por las dudas no me lo digan, porque yo arranqué a las 7 a.m. con mi hijo que me vino a despertar. Volver a clases a ver a la gente. Ir a Hort. Ah, claro, hay muchos que volvieron a la escuela de quinto año. Juntarme con amigas, volver a clases, las 4 horas de matemática que no fui me quedé durmiendo, que pude despertarme a las 10:30, mis amigos, saber que tenía el workshop, volver al Yule, verlos, entrenar, almorzar empanadas de mi abuela, después manda algunas que deben ser muy ricas, comer torta, workshop, muy bien. Bueno, gracias a los que dijeron workshop, que es lo mejor del día, estoy muy contenta. Todavía no empezó, así que espero satisfacer sus expectativas. Y ¿cómo están de actividad mental? ¿Cómo les viene funcionando el lado derecho y izquierdo del cerebro? ¿Están bien? ¿Están preparados para un par de ejercicios? A ver cómo están de rapidez. Bien, bien, por ahí, sí. Quemadísimos ambos lados, bueno, más o menos, bueno, vamos a ver qué sale. Yo voy a ir poniendo algunos ejercicios, unos enigmas más que ejercicios en pantalla, para ver cómo les va con la rapidez mental, ¿sí? Vieron que cada lado del cerebro hay uno que apela más a la creatividad, otro que apela más a lo racional. Acá van a tener que usar los dos. Así que vamos a ver cómo están esas neuronas haciendo sinapsis y viendo a ver si responden rápido. Solo les pido sinceridad, que si alguno ya conoce el enigma, no dé la respuesta, y que quien no lo conoce pueda, apenas se da cuenta cuál es la respuesta, o ponerla en el chat o abrir el micrófono y gritarla, como quieran, pero sí o sí les pido que el que lo conoce no diga, bueno, espero 10 segundos para disimular y después tiro la respuesta, que solo tire la respuesta los que la están sacando en este momento con honestidad. En mayo le quedó a uno la sinapsis, bueno, la vamos a buscar y la traemos a ver si Vero logra responder en este momento. Bien, primera consigna en pantalla, ahí tienen esos números. ¿Qué sigue después? Hay que pensar, ¿eh? Ahí veo algunas caras de pensativos. Si alguno ya la conocía, vale que me haga un gesto o que ponga una reacción en su ¿cómo se dice? En su pantalla. Los veo muy concentrados. Ahí Lola dice que no tiene idea qué es. 12, 20, 22, 20, no. Por ahora no. A ver. Sigan intentando y si no, empiezo a dar pistas. Pero ya si hay pistas no hay premio, ¿eh? El premio es solo para el que adivina sin pistas. Si es 22 me vuelvo loco. 2, 22, dice Manu. 12, 22, 23. Es un solo número, el que sigue, así que no. O sea, concretamente, después del 19, según esta secuencia, ¿cuál es el número que sigue? Les doy una pista, la primera. Vayan, no es el 37, Meli. Vayan más allá de los números. Ay, con eso los reayudé. A ver ahí. Vero hizo una cabeza así, no sé si la tiene o no la tiene, no se anima a decirla.
37, 3 no, tampoco Meli es el 3. La otra pista que les doy es que es, digamos, como ven que van crecientes los números, sigue creciente el que le sigue al 19. O sea que el 3 no es. Es 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. ¿Y qué sigue? Estela podés jugar también, ¿eh? El 1 no, dije que era mayor al 19 seguro. Ya les di un montón de pistas. Ahí veo a Andy, que sé que es programador, que la tiene clarísima con los números, pero no la saca, veo. ¿No? Doy una pista más. Manu Tepliski antes dijo 222. No es ese número, pero anda por ahí. Boris, abrí micrófono, Boris. Buenas a todos. Buenas. Contanos, Boris, ¿por qué pusiste 200? Porque dijiste que no había que fijarse solo en los números. Y cuando, cuando lo dijiste cada número, empezaban todos con D. Y bueno, 200 es el que sigue, que empieza con D. Espectacular, Boris. Punto para con Boris. un poco Después... de ayuda de Google, pero ¡Ah, me no! salió. No, pero... No, sos una vergüenza. No vale, no ¿Cómo vale. que con No, ayuda? porque busqué los números No. que empezaban con D para no tener que ir contando hasta 200. Ah, o sea, vos sacaste digamos, la lógica, pero no quisiste hacer el esfuerzo de ver cuál era el que seguía con D. Claro, Bueno, algo así. medio punto te damos. Medio punto. Bien, bien. Ah, vale igual, pero no tenés el premio que te iba a mandar Ari a tu casa. Bien, seguimos. ¿Están para uno más? Los que se quedaron con ganas de adivinar este. ¿Qué sigue? $9.000 no. 2.000 tampoco. A ver, Manu, abrí micrófono. Bien, ok. Los que tienen una O. Los que tienen una O. No, Y nada el que ver. 11, ¿por qué no está ahí? No, claro, es verdad, el 11, el 12. No, pensé que era... Lo pienso un poquito más. Voy a dar una ayuda. Es el 1001, pero la respuesta no es porque tienen una O. Porque le sigue al 1000. No sé. No es porque le sigue al 1000. Porque terminan en O. No es porque termina en no, O, porque el no, 2 no cualquiera. termina en Claro. O, bueno, el 2 nada más. El 1000 tampoco. No, y además el 1000 tampoco tiene O. Flasheé. Pero tan orientados, ¿eh? Solo que les falló el truco. Doy una ayuda. En este caso, no es porque tienen una letra, sino porque hay una letra que no la tienen. La S. No tiene E. ¿Quién dijo no tiene E? Karen. Karen, muy bien. 1, 2, 4, 5, 8, 1000, 1001 no tienen la letra E. Todos los números anteriores que son parte de entre hasta el 1000 tienen la letra E. Muy bien, Karen. Vamos con la tercera a ver si alguien la saca sin ayuda. ¿Se animan? Última. ¿Cuál es la letra que falta?
Ari ya la sabe, dijo. Miren bien qué O sea, letras es son. muy fácil, por favor, es muy fácil. Claro, dejé la más fácil para el final encima. No es la S, no es la T, están tirando verdura, no es la D. La N, muy bien, Daniela Horowitz. ¿Por qué Dani es la N? Porque son tipo las letras con las que empieza el 1, el 2, el 3, el 4. Muy bien, y falta la letra N del número 9. Ari, ¿le podés mandar algo a Dani de premio? Perfecto, a la Obvio. noche te llega un pedido ya a tu casa con un combo. Lo único lo tenés que pagar cuando lo recibís. Muy bien, bueno, entonces vamos con una frase muy conocida de Albert Einstein, que es que si buscan resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo, y de eso se trata un poco de lo que vamos a hablar hoy, de empezar a buscar de qué manera podemos llegar al resultado que queremos llegar, pero para eso tenemos que experimentar nuevas formas de hacer las cosas y tratar de buscar cuál es el mejor camino para llegar a eso. Así que, nada, esa fue un poco una introducción para empezar a agilizar el cerebro y traer un poco la metáfora. Así que, ¿cuál es el cambio que quiero lograr con mi proyecto? ¿Alguien se anima, tiene ganas de compartirme una sola persona? Si nos da el tiempo, después por ahí voy preguntándoles cosas en el medio, pero alguno que tenga ganas de compartir y que tenga muy en claro hacia dónde quiere llegar con su proyecto, alguno de los que le está dando continuidad al proyecto que pensó en Dealer, o algún otro proyecto más allá del que haya surgido el Dealer. ¿Alguien tiene ganas de compartir qué cambio quieren lograr con su proyecto? Si quieren, no. Con mi grupo somos Colombia Rock y queremos hacer que las comunidades sean más sustentables. Perfecto. Entonces, si tuvieras que describir el cambio, digo, como qué sería que una comunidad sea más sustentable. Tomar decisiones que cuiden el medio ambiente, básicamente. Perfecto. Entonces, tu cambio sería que, cuando hablamos de comunidad, hablamos de instituciones judías. Sí. Tu cambio sería que las instituciones judías tengan una conciencia ambiental para el cuidado de, digamos, para la sostenibilidad y el cuidado del ambiente. Claro. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, para eso vamos a, para tu cambio que querés lograr y para otros que quieran tus compañeros y compañeras, vamos a empezar a hablar un poco de qué es la teoría del cambio. Por un lado, la teoría del cambio, como les contaba antes, habla de una visión sistémica, ¿sí? Es una idea de imaginarse como un viaje en donde voy a ir pasando por distintas escalas y por un camino particular que me voy a armar desde un inicio para poder llegar a donde quiero llegar, que es básicamente ese cambio que quiero generar. Entonces, ayuda a responder la pregunta de cuál es el cambio que deseamos alcanzar y cómo vamos a lograrlo, y también quién me va a acompañar en ese viaje, porque si hay algo fundamental de cualquier proyecto social que uno quiera llevar adelante, es que, de cualquier proyecto diría yo, ¿no? Porque incluso para una empresa con fines de lucro hace falta un equipo, pero puntualmente cualquier proyecto social, si no tengo un equipo sólido, confiable, digamos, con quien yo pueda depositar la confianza, en quien yo pueda delegar, repartir tareas de manera equitativa y demás, es muy difícil poder alcanzar los objetivos, por lo menos que sean sostenibles. Así que, ¿quiénes me van a acompañar en ese viaje? Es una pregunta fundamental también que nos tenemos que hacer. Nos va a permitir diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar mi proyecto, poder ir viendo también en ese camino qué cosas tengo que ir cambiando, qué cosas tengo que ir iterando, no sé si conocen la palabra iteración, que es justamente generar pequeñas modificaciones sobre la práctica, ¿no? Uno va revisando qué me funciona y en el medio puedo hacer un cambio, una iteración y ir ajustando lo que necesito para seguir buscando mi objetivo. Y explica cómo una serie de acciones
consistentes de manera lógica, predecible y probada, van a resultar en el cambio deseado. Entonces, yo viendo la teoría de cambio de un proyecto, puedo entender la lógica de a dónde quieren llegar o a dónde quiero llegar con mi proyecto. Entonces, ¿cómo uno puede armar, digamos, su propia teoría de cambio? ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es poder definir, digamos, un periodo de planificación concreto. Entonces, tengo que tener en claro en cuánto tiempo voy a querer llegar a ese cambio. Poner, obviamente, una meta que sea lógica, ¿no? Si yo, bueno, lo quiero lograr mañana y de repente tengo 50 pasos para llegar al cambio, no lo voy a poder hacer de hoy para mañana. Entonces, tengo que tener un periodo, digamos, lógico, que me permita poder planificar en ese tiempo todo lo que yo puedo hacer. Y pensar, por otro lado, cuál es ese cambio que quiero lograr, obviamente que lo venimos hablando, y tener esa visión que también sea, digamos, plausible, que realmente sea una visión alcanzable. Vieron que uno habla de misión y visión, que a veces la misión es la visión, digamos, es hacia dónde quiero llegar y la misión es lo que hago para ir en pos de ese objetivo, lo que hago en el día a día para ir en pos de ese objetivo. Y muchas veces, no sé si alguna vez lo escucharon, pero se dice que la visión por ahí es como una utopía, es algo que uno tiene como más adelante, que tal vez no es algo a lo que llegue concretamente, pero que es el norte, ¿no? El horizonte hacia donde uno se dirige, perdón. Entonces, la visión en este caso tiene que ser algo que sí pueda ser real, ¿no? Que uno pueda alcanzar, por más que sea más amplio hacia dónde quiero llegar, pero que tenga un poco ese lugar, digamos, seguro al que quisiera llegar y que sea dinámica en el sentido que también pueda por ahí ir cambiando, no sobre la marcha, pero, digamos, no cambiando del todo, pero sí como cuando yo la voy entendiendo a medida que voy haciendo este viaje, por ahí voy entendiendo algunas cuestiones de mi visión que hacen que vaya ajustando algunos detalles de esa visión que me propuse. Y también, por supuesto, para poder empezar a armar mi propia teoría de cambio, tengo que tener mis áreas estratégicas donde voy a centrar la acción, porque quizás el cambio que yo quiero generar es muy amplio. Antes Karen decía, bueno, quiero que todas las instituciones judías cambien su manera de ver el tema del cuidado del ambiente. Ahora, eso es muy amplio y tiene muchas aristas diferentes. Bueno, por ahí tengo que elegir una o varias, tengo que elegir una, dos, tres, mis áreas estratégicas a donde quiero apuntar mi proyecto y para lo cual voy a ir armando mi teoría de cambio para poder alcanzar mis objetivos. Entonces, bueno, acá como les contaba antes, la visión, la misión, por ejemplo, puse como ejemplo la visión de Ashoka que tenemos, en donde les contaba antes que trabajo actualmente, que es un mundo donde todos seamos agentes de cambio. ¿Por qué esto es una visión? Porque claramente no es que yo pueda comprobar de manera fácil que todo el mundo es un agente de cambio, pero sí lo que puedo hacer es trabajar en mi misión en el día a día para ir en pos de esa visión, ir en pos de ese mundo donde todos seamos agentes de cambio y demostrar que mi trabajo amplifica esa posibilidad. Y la misión, puse como ejemplo a alguien que es una emprendedora social de Ashoka, que la emprendedora es Beatriz Pelizari, y fundó una organización que se llama Libertate, que es una consultora en recursos humanos para personas con discapacidad, que, digamos, acompaña a personas con discapacidad a que sean empleadas en empresas, en distintas organizaciones. Entonces, la misión es impulsar y crear trabajo sustentable protagonizado por personas que viven en situación de discapacidad. Esa es la misión de Libertate, es por lo que trabaja en el día a día. Entonces, dentro de esta teoría de cambio, de poder definir mi visión, mi misión para poder empezar en este viaje, hay una herramienta también que les puede servir, que es la herramienta de la montaña, en donde la visión es eso que tengo en la cima,
y es ese mundo, es esa idea que quiero ver, que quiero poder alcanzar, y la misión es qué voy a hacer para llegar a ella, ¿no? Entonces, vuelvo, la teoría de cambio es ese viaje, esa subida, ese recorrido, que ojalá no sea tan empinado, que debo seguir para poder llegar a la cima, para poder llegar a ese cambio que quiero lograr, a esa visión que me estoy planteando. Acá tienen un link, digamos, después yo les puedo pasar la presentación, que pueden entrar ahí y tienen también como muchos recursos y materiales y bibliografía de este tema que les puede servir. Entonces, dijimos, primer paso de la teoría de cambio es definir el cambio deseado, ese punto número 1. Punto número 2, tengo que entender el contexto. ¿Quiénes son los actores del cambio? ¿Sí? ¿Es el sector público? Primero, ¿es el sector privado? ¿Es el sector social? Digamos, ¿qué tipo de influencia tienen esos actores? ¿Son parecidos a mí? ¿Buscan mis mismos objetivos? No, están en la vereda de enfrente. Están en la vereda de enfrente, pero son muy influyentes, entonces yo tengo que ver cómo cambiarles la cabeza a esas personas para que me ayuden a llegar a otras. Están en mi vereda, pero no tienen ni voz ni voto, entonces tengo que ver cómo ayudarlas a que tengan más visibilidad y más lugar para poder llevar el mensaje que queremos llevar juntos. Entonces, analizar quién es mi público objetivo, quiénes son esos actores que me van a acompañar a lograr esos cambios, y cuál es su nivel de influencia para poder trabajar, digamos, o poder llevar acciones en esos puntos, ¿no? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Cuál es, que cuando hablamos de actores del cambio, también hablamos no solo de beneficiarios, sino de, digamos, de co-creadores, de co-líderes, de gente que va a liderar conmigo ese cambio al que quiero llegar. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga ganas de, así no hablo todo yo y se torna muy monocorde, ¿alguno tiene ganas de contar, aparte de Karen, su proyecto y quiénes serían sus actores de cambio? Yo no estuve el año pasado, estuve el anterior. Nuestro proyecto había empezado también por el lado sustentable, que llegamos a cambiarlo en Dealer Argentina, digamos, o sea, acá, que fue cambiar los vasos de plástico que usábamos todos los workshops por vasos de plástico sustentable, y como que nuestros actores de cambio, en principio, bueno, fue acá hablar con Ari y hablar con Estela, pero también, o sea, nuestra visión era llegar a dealer mundial en el sentido de que, no sé, cuando se hace el Congress, que cambien los métodos en los que usamos plástico en cada minuto del Congress, cada vez que queremos tomar agua y todo, que quizás es como un sector que va más allá de nosotros y que hay que pasar como muchas etapas para llegar hasta ahí, pero también teníamos la parte de acá y logramos, o sea, logramos como intercambiar con los actores de cambio que estaban más cercanos a nosotros, y lo que quizás no llegamos a lograr, que puede ser que en un futuro sí se pueda, pero lo que no llegamos a lograr es el intercambio con los actores de cambio que están como mucho más arriba que nosotros. ¿Y por qué no llegaron? No, porque, o sea, más allá de que, no sé, se fue como dispersando como que ya cuando habíamos logrado tanto acá, también medio que se frenó el proyecto, había muchas cosas que queríamos cambiar acá también para ayudar a instituciones acá, y legalmente por leyes argentinas no se podía, y como que llegar a dealer mundial está, más allá de que nosotros lo implementemos, es como vos decías antes, es imposible verificar que todos lo estarían cumpliendo. Como que nosotros podemos presentar el proyecto y que ojalá lo sigamos como movilizando,
pero también siento que hay un sector que, como vos decías, que todo el mundo lo haga. Ojalá todas las cortes en todas las partes del mundo lo hagan, pero es muy difícil controlar que pase eso, o sea, en cada corte del mundo. Ok. Eso. Bueno, gracias, Maga. Justamente después de contar un poco de teoría del cambio, les voy a contar algunos casos de emprendedores sociales de Ashoka que realmente empezaron por ahí con su proyecto cercano y de repente vamos a hablar un poco de cómo alcanzar una escala mayor en los proyectos, que a veces eso, ¿no? Nos trabamos y de repente por ahí es más fácil de lo que pensábamos. Obvio con esfuerzo, pero no es imposible. Así que muy bien. Gracias, Maga, por el ejemplo de los actores de cambio de tu proyecto. Bien, tercer punto que hay que tener en cuenta en la propia teoría de cambio son los supuestos, ¿sí? Es poder, primero, entender, digamos, poder hacer una práctica reflexiva, poder entender de qué, digamos, qué es lo que me mueve a mí sobre este problema, sobre este cambio que quiero generar, desde dónde parto yo, desde dónde parte mi equipo, desde dónde parten estos actores clave a los que estoy enfrentándome o invitando, según como lo digamos, ¿no? Entonces, entender cuáles son esos supuestos desde los que cada uno se para enfrentar la realidad. Primero que nada, los propios, ¿sí? Porque uno a veces va avanzando y no se toma ese tiempo de pensar, de reflexionar, de tratar de escucharse a uno mismo y conocer, bueno, con qué conocimientos previos vengo, qué es lo que me vincula con este proyecto. Si pienso que no hay nada que me vincula, hacer el esfuerzo de descubrir que realmente seguro sí hay algo que me vincula con esta problemática. Entonces, poder hacer esa práctica reflexiva es sumamente importante, insisto, no solo de los propios supuestos, sino de los supuestos de los actores de cambio que tengo alrededor. Por ejemplo, al ver a alguien que tenga ganas de contar quizás algún proyecto que lo hayan empezado a pensar creyendo que ustedes, no sé, iba para un lado y de repente se sorprendieron porque cuando lo empezaron a armar o a planificar descubrieron que había algo diferente, había como algo que ustedes no sabían de los actores a los que estaban apuntando. ¿Alguno tuvo así como ese descubrimiento? A mí creo que me pasó, o sea, el proyecto que estamos haciendo es de educación sobre los genocidios del siglo XX. Ari me está sintiendo porque lo charlé con Ari esto, que al principio, o sea, cuando lo iba a plantear antes de empezar a armarlo, la idea era centrarlo solo en lo que es yo, que es lo que siento que más me toca a mí claramente, pero cuando empecé a investigar un poco y a armarlo más afuera de lo que me tocaba a mí, más en general, me di cuenta que como la Shoah había un montón de otras cosas que habían pasado que también eran importantísimas, que no me tocaban a mí personalmente, pero igual estaba bueno que la supieran, entonces como que lo generalizamos y lo llevamos a los genocidios del siglo XX más en general, que creo que fue lo que es esto, tipo de salirme un poco de eso que a mí me tocaba, pero encontrar también como tirarlo por otro lado que ahora me está empezando a tocar cuando investigamos y lo armamos más todavía. Muy bueno, está muy bueno, Meli, el ejemplo, gracias, porque sí, en ese caso creo que ahí los supuestos es, bueno, lo único que me va a interesar hacer es hablar sobre Shoah, porque son mis abuelos, mis bisabuelos, son digamos, mi ascendencia que vivió ahí, que murió en la Shoah o que se escapó de Europa, y sin embargo, cuando uno ve el genocidio armenio, bueno, tantos otros genocidios en África y demás, se da cuenta que está mucho más cerca de lo que nosotros creemos y que es importante poder también como, digamos, bajar esas barreras, ¿no? Que nos ponemos a, bueno, no, vayamos solo por lo que conocemos, por lo que tenemos más cerca, así que también es un buen ejemplo.
Un cuarto punto que hay que tener en cuenta en la teoría de cambio es la ruta del cambio, ¿sí? Entonces, ahí sí ya empiezo después de tener el cambio identificado, de tener los actores de cambio identificados, de tener los supuestos identificados, tengo que empezar a pensar en la ruta de cambio, ¿sí? En ese viaje que voy a hacer, en cómo voy a hacer ese camino, y poder identificar los hitos de ese proceso, las condiciones que se tienen que dar para poder lograr avanzar entre cada uno de esos hitos, y ahí es donde vuelven a aparecer las áreas estrategias y cuáles son las condiciones que tenemos que empezar a lograr o a generar para que estos hitos vayan lográndose o alcanzándose de manera exitosa y que cada pasito que doy me acerque más a la cima, ¿no? De vuelta en esa metáfora de la montaña. Ahí alguno que, por ejemplo, ya tenga como esa ruta. A ver, esto voy a aclarar una cosa. Es muy probable que la teoría de cambio, ustedes muchos ya la estén poniendo en práctica, pero no sabían que era una teoría de cambio como tal. Y no porque haga falta ponerle un nombre a las cosas, que a veces está bueno, pero no es que sí o sí haga falta, pero sí está bueno como esa práctica reflexiva de nuevo, que los lleva como a entender lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Porque entonces lo que hoy por ahí les va saliendo de casualidad y dicen, uy, mirá, pero yo ya hice esto, ya hice lo otro. Cuando quieran planificar un próximo proyecto el día de mañana, les va a ser mucho más fácil tener claridad de todos estos pasos, porque entonces ya van a tener un terreno ganado, digamos. Entonces, ¿algún otro proyecto que tenga ganas, que por ahí ya tienen identificados, no sé, algunos hitos? No A mí muchos, me no sé, gustaría, 3 hitos de aquí en adelante. ¿Quién? a mí me gustaría contar. Hola. Hola, Cami. ¿Cómo estás? Bueno, puede que mi perro ladre un poquito, pero nada, a mí me gustaría contar sobre un proyecto que comencé hace poco en la cuarentena, que se llama Jalá for Help, y básicamente, o sea, cocino jalot, las vendo, y la ganancia se destina toda entera. Voy a ir a otro lado que no chille el perro. Y la ganancia se destina todo para donación. ¿Y en qué es esa donación? Se cocinan, se compran canastas de comida para darles a personas que no tienen para comer y que en la cuarentena se les dificultó mucho. Y y sí empezaban a aparecer muchos problemas de logística, porque el proyecto iba creciendo y yo, jalote en mi casa, como que te puedo hacer 10, 20, 30, de repente eran 40, 50 y 60, y como que era muy difícil, y se dio un paso muy grande que fue poder empezar a hacerlo en una cocina industrial, que se empezó a hacer en la cocina de la Casa de Belgrano, y con voluntarios así, pero llegó a un punto que también, como que uno no puede estar 8 horas en esa cocina cocinando jalot, porque llega un punto en el que también termina la cuarentena y después cada uno tiene su vida, sus cosas y demás. Y fue en eso que como que empecé a tener como una visión un poco más amplia, en decir, tipo, yo quiero que este proyecto pueda perdurar y que no necesariamente dependa de mí, y que pueda haber un Jalá for Help en todas partes del mundo, y que se pueda como autoabastecer y seguir, porque es un proyecto que ayuda a las dos partes, o sea, hace que familias coman y hace que las familias que compran la jalot de repente tengan jalá para hacer en su mesa, velitas de Shabbat que se dan de regalo en el kit, etc. Y entonces, en toda esa locura, se pensó la idea de poder llevar esto a una panadería kasher, tipo supervisada, para que pueda como que ir a abarcar a todas las personas que quieran comprar la jalot. Entonces es como que es mucho más fácil, tipo, cociname 200 y listo, ya está, se termina, y después yo me encargo de la logística, de la distribución y demás. Entonces ese es el paso. De hecho, mañana voy a tener una reunión con la panadería, y todas estas cosas que como que son pasitos grandes pero chiquitos que van haciendo aún todo y a que el proyecto pueda cada vez seguir más y más y más. Entonces como que también justo como que me identifiqué, tipo, era como que es un próximo paso que haría que el proyecto como que termine de cerrarse y de poder como que completarse. Eso. Bueno, ahí, gracias, Cami, está excelente lo que traes.
Y ahí yo te diría que, digamos, lo veo al revés por ahí, de como vos lo contaste, porque si bien son obviamente pequeños pasos que vas dando, si vos en el inicio hubieras pensado tu teoría de cambio, por ejemplo, seguramente con la panadería hubieras hablado, ¿cuándo empezaste el proyecto? Hace 3 meses, más o menos. Hubieras hablado con la panadería hace 3 meses para directamente arrancar con esa, digamos, plan masivo de entrega de Jalot, porque el tema fue que vos por ahí no tenías tanta confianza y que iba a tener tanto éxito tu proyecto, y arrancó. a veces hay que creérsela un poco más. Sí, y como mucho dije, bueno, voy a tener 5 pedidos, 5 Jalot por semana, va a ser re tranqui, esto como que no. Y de repente era tipo, me exploté. Y obviamente, y nunca en la vida me empecé a imaginar y a direccionar por ahí. O sea, yo como que iba a capacitaciones de cómo era cocinar la jalá como una chef, como una panadera, para perfeccionarme y perfeccionalizarme en eso. Y como que nunca se me ocurrió la idea de delegarlo. Y de repente fue como que ensamblar cables y fue tipo, upa, y llevarlo todo por ahí. Excelente, excelente, muy bien. Felicitaciones. Después quiero los datos de dónde comprar ese kit. Bien, siguiente entonces. Quinto paso para armar mi propia teoría de cambio, los indicadores. ¿Cómo sabemos que estamos cambiando? ¿Sí? Los indicadores nos tienen que ayudar a poder identificar si las cosas que voy haciendo en mi viaje, digamos, están realmente ayudándome a llegar a mi meta, ¿sí? Ahí vuelvo a lo que decía antes. Si tengo que iterar algo, generar alguna modificación, poder hacer algo que de repente tengo que volver atrás, desandar un poco el camino para volver a avanzar en el camino indicado. Entonces, los indicadores de cambio son los que me van a ir demostrando por dónde estoy yendo. Y de vuelta, obvio que esto es algo que puede ir apareciendo en el camino, pero es mucho más ordenado y nos va a garantizar mucho más éxito y alcanzar el cambio, la cima, mucho más rápido si lo tengo predeterminado cuando me siento y pienso toda mi teoría de cambio. Entonces, alguno que tenga ganas de contar actualmente qué indicadores, si tienen ganas algún otro proyecto, qué indicadores son los que están teniendo en cuenta para comprobar si el proyecto está funcionando o no, de qué manera lo están midiendo. ¿Alguien tiene ganas de contarlo? Bueno, mando a alguien al frente que yo conozco, que sé que están con Madrid Hub. Andy, o no sé si hay alguien Sí, más. perdón, no, tuve un problema ahí con el auricular. Yo cuento un poco, sí. Ya que me habías contado de tu proyecto. Sí. No, somos una aplicación para educadores no formales. A Ari le gusta para educadores experienciales, así que se la vamos a dar también. Y nada, como lo bueno de ser una aplicación, lo bueno de ser una plataforma tecnológica es que tenés un montón de datos a tu disposición para entender, o sea, no solamente si a tus usuarios les sirve la plataforma, sino también cuántos son, de dónde vienen, etcétera, y eso usamos un montón para saber no solamente cuántos son los usuarios, que está buenísimo saber que somos más, pero también saber si somos de distintos lugares, o sea, si llegamos a distintas ciudades, países, etcétera, y si, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es fijándonos cuántas veces busca un mismo usuario, ¿no? O sea, porque la idea es que busquen la menor cantidad de veces posibles porque encontraron más rápido, uno pensaría. Entonces, ese es un indicador que estamos intentando mejorar cada día, de que puedan llegar a lo que están buscando más rápido. No mucho más. Excelente. Muchas gracias, Andy. Pero bueno, esa es un poco la idea de los indicadores, que es poder entender cómo me está yendo, ¿sí? Si estoy en el camino correcto, si estoy yendo por el camino, el mejor camino para llegar a mi objetivo, para llegar a la cima de mi montaña, y si no, como decía antes, volver atrás y cambiar de ruta. Vamos a ver un pequeño videíto, un ejemplo de teoría de cambio. Voy a cambiar de pantalla porque no logré hacer que me funcione ahí. Siguen viendo mi pantalla igual, ¿no? Perfecto. Vamos con el video entonces. Está escrito
¿sí? Así que lo que escuchan es solo musiquita. Muy bien. Bueno, vieron que básicamente este es esperen que vuelva a agrandar la pantalla, que me quedó chiquita. Ahí estamos. Este es la teoría de cambio de Daniel, o Daniela, y todo lo que fue pensando. Esto obviamente es real, es la historia real de una joven emprendedora. De hecho, pueden encontrar mucho material sobre teoría de cambio y sobre distintas herramientas para proyectos sociales en la página de IY. Después les paso si quieren el link, pero pueden encontrar ahí si les interesa más cosas, como este video y otras cosas más, otros recursos muy interesantes que están en español también todos, o sea, están en inglés, en español y creo que en otros idiomas más. Pero bueno, acá tienen la teoría de cambio de Daniela. Entonces, la idea es que también ustedes se puedan llevar su hoja, digamos, para que si tienen ganas, hagan la prueba
y armen su propia teoría de cambio. De vuelta, incluso con el proyecto que ya tienen en marcha, que puedan como hacer un stop y decir, bueno, vamos a parar un poco la pelota, a pensar un poco cuál es el viaje que tengo que hacer y qué tengo que tener en cuenta. Es como cuando uno arma un viaje, ¿no? Que dice, bueno, tengo que armar la logística, tengo que preparar el bolso, pensar qué tengo que llevar en función de a qué clima me estoy yendo, si tengo que llevar, no sé, accesorios, elementos de higiene. Bueno, lo mismo que armar un viaje, es armar la teoría de cambio para un proyecto. Pensar en todos los factores que necesito tener en cuenta para poder alcanzar mis objetivos. Así que hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta que me quieran hacer? Me estoy rascando mucho el ojo porque me entró algo. No entiendo muy bien lo de los supuestos. O sea, ¿por qué en cada columna hay supuestos? ¿Cuáles serían los supuestos, por ejemplo, del problema? Los supuestos del problema sería qué es lo que, digamos, un poco cuáles son mis preconceptos, ¿no? Con qué información yo vengo, qué es lo que por ahí a mí me puede limitar a pensar en otra cosa, o si yo supongo, no sé, acá en el caso de Daniela, que tenía, bueno, su supuesto era que las madres solo iban a querer escuchar a otras madres. Entonces, bueno, ese es un supuesto, tengo que verificarlo, buscar un indicador, ver de qué manera comprobarlo. Entonces, como de alguna manera, todo lo que, en función de lo que sé del problema, de lo que sé de los actores, de lo que sé de las distintas acciones que puedo llevar a cabo, cuáles son esos supuestos que si yo los anticipo, me van a ayudar a llevar adelante mejores acciones. ¿Se entiende un poco mejor? Claro, ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? Tenemos también supuestos negativos, digamos, si traemos uno de los casos recién, Camil dijo como que tal vez en un principio no pensó en la panadería. Existe ese tipo de supuestos que tal vez cuando los escribís te das cuenta en el papel de, che, pará, como que te van a salir. ¿Hay un lugar donde van esos supuestos? Por ejemplo, miren, acá por ejemplo, para los que saben inglés, igual lo traduzco. En cada una ella había puesto unos supuestos, ¿no? Entonces, acá el supuesto es que para el problema no hay cura, que es un problema muy relevante, como que la gente está con eso en la cabeza, entonces muchas veces eso lo limita a pensar en que hay alguna solución posible. Otra es, ¿quién es mi público? Bueno, el supuesto acá es que las madres necesitan trabajar. Entonces, si yo les voy a traer talleres para que tengan que ir a perder el tiempo, entre comillas, en esos talleres, probablemente no vengan. Entonces, mi supuesto de que las madres tienen que trabajar y que a la vez es un tema que les preocupa, me ayuda a pensar cómo hacer que sea algo que se conjugue con eso. ¿Cuál es por ejemplo, otro de los actores serían los hospitales? Entonces, tengo el supuesto de que necesitan staff, que necesitan gente para distintas cosas y que además al gobierno le va a interesar. Entonces ya parto con eso en ese supuesto en la cabeza para avanzar. Y así con cada uno. Entonces, en el caso de Cami, por ejemplo, yo diría que Cami por ahí empezó, digo, si me remonto al proyecto, cómo lo hizo, su supuesto fue, me va a comprar 5 jalot por semana. No va a haber mucha gente interesada en esto. Entonces, pero yo creo que eso lo pensó, en realidad, justamente le pasó porque no se sentó a pensar en esos supuestos. Porque si ella por ahí se hubiera tomado ese tiempo y hubiera analizado un poco más el público y hubiera dicho, mirá, seguramente si yo lanzo este proyecto voy a tener mínimo 100 familias que por semana les va a interesar colaborar. Entonces, si uno se pone a pensar, ya tengo como esos supuestos más claros que me ayudan a tomar
decisiones para la acción. ¿Se entiende, Fíjense Rama? que ahí en la teoría, digamos, los supuestos arrancan con la frase only if, solo si. Eso también los ayuda como disparador de eso. Tal vez en el de Cami era, voy a poder venderla solo si ellos hubiesen empezado solamente con las familias de la casa de Belgrano, solo si las familias no cocinan su propia jalá, por ejemplo. Entonces, claro, si ella se daba cuenta que las familias cocinaban su propia jalá, su proyecto en ese contexto no iba a funcionar. A eso apuntan esos supuestos. Only if. Claro, es como buscar, poner, digamos, unos supuestos y comprobar que realmente vaya para ese lado. ¿Sí? Bien, ¿qué otra pregunta? Muy buena la pregunta, Ramón. Yo tengo una consulta. Generalmente se tiene que revisar de nuevo lo que uno escribió anteriormente cuando uno dice, bueno, estoy preparado para hacer un cambio grande, o es algo que se tiene que revisar continuamente para ver los cambios chiquitos que se estuvieron haciendo y que vos no te diste cuenta. Excelente pregunta. La teoría de cambio obviamente no es algo que uno, bueno, se arma el plan y lo seguís de punta a punta sin cambiar nada. Es una guía, es una ruta que me va a ayudar a llegar más fácil a la meta, pero que sí voy a tener que revisarla, y para eso una de las columnas tiene que ver con los indicadores. Entonces, gracias a los indicadores que yo piense previamente, voy a ir viendo cómo me está yendo, digamos. Y si hay algo de esos indicadores que no se cumple, que no es como yo pensaba, que el supuesto que yo había pensado en cierto caso no era tal, y por ahí me equivoqué y tengo que, bueno, desandar un poco y volver a pensar, digamos, barajar y dar de nuevo, está, digamos, por eso antes decíamos que es dinámico. La teoría de cambio es algo dinámico que me ayuda a tener una guía, pero no es algo cerrado, fijo, que no se puede mover. Al contrario, voy a tener seguro que ir haciendo cambios en el camino. Si no, soy un genio que de una ya saqué el proyecto perfecto y lo llevé al éxito directamente. Eso, tengo una pregunta. ¿Existe hacer como solo como un mapa de esos? O, ¿viste esas cosas que decís tipo, si, no sé, te vestís de rojo, entonces te sucede esto? Si te vestís de azul, entonces te sucede tal cosa. Como que, por ejemplo, no sé, yo lo pienso en mi proyecto. Si yo me uno a la panadería, entonces se desencadenan este tipo de situaciones. Si yo sigo cocinando la jalot por mi cuenta, el proyecto va a ser un proyecto cuarentenal muy lindo que inicio y termino, etcétera. Como que existe tipo ir evaluando las diferentes Me hiciste acciones. acordar a la materia pensamiento científico. Ah, bueno, así Si que P, capaz- entonces Q. Ya les va a tocar, cuando arranquen la facultad ya les va a tocar. No, la estoy Perdón. cursando, voy por ahí. Pero como que sí, es un poco eso. Si uno va armándose como el futuro en base a ciertas como decisiones y probabilidades, o si Claro. se arman unas, porque no veo como muchas opciones en lo que ella pone, tipo, plantea el problema y bueno, como que los escalones son estos. Y hay Bueno, posibilidad esta fue su teoría de cambio inicial. No sabemos después cómo sigue la película, digamos. Pero sí, obviamente, de vuelta, son los supuestos que se va haciendo y las acciones que piensa en función de esos supuestos, pero que después puede ser que vaya comprobando que algo no es así y tenga que cambiar, o te caiga una pandemia y tengo que cambiar todos los supuestos, por ejemplo. Claro. Entonces, a veces también hay temas de contexto, de coyuntura, que hacen que los supuestos vayan cambiando. Y como un gran ejemplo fue todo este año para el mundo entero. Pero por eso, como que también es posible armar una hoja así con varias posibles de, como eso, un mapa que se van desenlazando cosas. Ah, ya no entendía dónde ibas. Me parece que es un poco, yo o sea, a ver, lo vería un poco como entiendo lo que decís, sería genial, me parece un poco que marea demasiado. O sea, uno debe armarse su plan inicial e ir cambiando sobre ese mismo plan, pero tener 5 planes armados lo único que va a hacer es desviar nuestra atención. ¿Se entiende?
sino o 5 formas de llegar al mismo objetivo. Como Sí, pero plan si B. yo tengo 5 formas de llegar al mismo objetivo y voy a poner energía en probar las 5 formas de llegar al objetivo, en vez de ir en una e ir cambiando en esa misma, Claro. es como que estoy distribuyendo mi energía en muchas. En todo caso, digamos, lo que haría es, digo, en ese caso, yendo a tu ejemplo, me juntaría con 3 o 4, bueno, voy al ejemplo de la vacuna contra el COVID. Tenés no sé cuántos laboratorios probando técnicas diferentes y no sabemos cuál va a ser la que llegue al objetivo. Cada uno tiene su propia teoría de cambio armada, cada laboratorio tiene su teoría de cambio armada y bueno, tal vez no todas lleguen al objetivo, tal vez alguna se dé cuenta que lo que había pensado no le sirve y al final pase a hacer lo mismo que había pensado otro laboratorio inicialmente. Entonces ahí tenés no sé cuántos planes para el mismo objetivo, pero diferentes. Pero es imposible que un mismo laboratorio, bueno, quizás sí hay alguno que está probando varias formas, pero uno va escuchando en las noticias que tenés cada uno probando otra cosa. Entonces cada laboratorio se concentra en uno. Y a lo que voy es, si vos está bueno por ahí asociarse con otras organizaciones y decir, bueno, yo pruebo esto, vos prueba eso, vos prueba lo otro, y entre todos, por ahí sí, cada uno poniendo la energía en su camino, podemos ver de qué manera llegar mejor. Pero no haría que una misma organización, un mismo equipo, tenga varios caminos posibles, ¿se entiende? Tengo una pregunta. Sí. O sea, esto no es entonces un 1 más 1 da 2. Sería como un 1 más 1 puede llegar a dar 3 o 4 o cualquier otra cosa. Pero en nuestro pensamiento, o sea, tratamos de acercarnos a, por ejemplo, lo que sería la última columna. Pero mi pregunta es, los indicadores de éxito acá, ¿dónde figurarían? Porque la última columna muestra como el resultado final que queremos, por ejemplo, en la última a la derecha, pero el indicador de éxito que te dice si esto está, o sea, si esto funcionó o no, ¿qué sería? ¿Un if? Si es if pasa esto, o ¿dónde entrarían acá? Es esta columna de cuál es el efecto cuantificable de tu trabajo. Esos serían un poco, digamos, los indicadores de lo que voy haciendo, ¿sí? Como de qué manera cuantifico qué es lo que va sucediendo, lo que voy logrando para llegar a la resolución final del problema. Claro, y si por ejemplo, con el ejemplo que diste de la vacuna del COVID, puede ser que tengamos en esta columna, la que acabas de marcar, ciertas como objetivos que al final no sirvieron para llegar al final y ahí los podemos cambiar, tipo, todo el... Sí. Como cada... Bueno, la vacuna del COVID, no me quiero meter en un tema sensible, pero ahí los indicadores cuantificables serían, lamentablemente, cuánta gente se genera anticuerpos con cierta prueba de vacuna o cuánta gente termina con peores problemas que el COVID por haber probado esa vacuna. Es un experimento lo que están haciendo, la verdad es eso. Hasta que esté la vacuna definitiva, van probando con voluntarios, con personas que voluntariamente se ofrecen y admiro que lo hagan. De hecho, bueno, ayer justo me llegó que desde Fundación Huésped, junto con uno de los laboratorios y creo que con uno de los centros de vacunación, están convocando 3.000 voluntarios en Argentina para probar la vacuna. Y bueno, los indicadores, si yo fuera voluntaria, preguntaría bien cuáles son antes de postularme, pero seguramente sean, en este caso, bueno, cuál es el efecto cuantificable de lo que estoy haciendo, cuánta gente genera anticuerpos, en qué tiempos, si hay gente que se muere en el camino, si hay gente que contrae otras enfermedades por haberse inyectado la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero salgamos de ese ejemplo porque ya me estás haciendo preguntas muy profundas y no quiero entrar ahí. No, además, digamos, como toda herramienta, es una herramienta. No significa que ustedes hacen esto y ya está. Ustedes esto lo pueden acompañar con miles de cosas complementarias
a cada uno de los post-it que vayan pegando ahí, después pueden describirlo y desarrollarlo mucho más largo en un papel, en un Word. O sea, esto gráficamente los va a ayudar a mirar ese viaje un poco más en una sola hoja. Después, obviamente, si ustedes van a aplicar a una subvención, no van a poder presentar solamente una teoría del cambio, van a tener que presentar un proyecto más desarrollado, con cosas más específicas, pero esto los va a ayudar mucho a enfocar y a darse cuenta por dónde están yendo. Exacto. Sí, de hecho, bueno, yo por ejemplo con los equipos que mentoreé este año y el año pasado les había dado el modelo de Canvas B, del Canvas con propósito, que tiene un poco de esto, de definir quién es el público, los aliados, los canales de distribución, pero es otro modelo, es otra herramienta. Entonces está bueno que puedan conjugar distintos tipos de herramientas para poder llegar mucho más fácil al objetivo y de una manera más cómoda. Bien, y que ojalá encuentren pronto la vacuna para el COVID alguno de todos los laboratorios. Bien, perdón, ahí estoy. ¿Alguna pregunta más de esto? Última pregunta, si alguien tiene, antes de cambiar de tema y ya para ir cerrando. No. Bien, entonces, algo que les quería compartir, como les dije, es un poco lo que es la diferencia entre crecer y escalar, ¿sí? En Ashoka justamente hablamos mucho de escalar el impacto, que no es lo mismo que un proyecto que crece, ¿sí? Un proyecto que crece, obviamente, es, digamos, el impacto crece proporcionalmente al crecimiento de la estructura. Voy al ejemplo de Camil, que me gustó, que es bastante gráfico. El impacto de Camil es que va a reunir, obviamente, más plata para donaciones, vendiendo más Jalot, pero para eso necesita mucho más equipo de cocina y se tuvo que aliar con una panadería para poder lograr llegar a esa cantidad digamos, de Jalot. Crece la operación, crece la cantidad de acciones, de equipo y demás, aumenta el alcance de personas, ciudades o países, pero también suben los costos. Entonces voy a necesitar muchas más recaudación de fondos, mucho más como esfuerzo para poder lograr llevar adelante mis acciones. En cambio, escalar un proyecto, escalar el impacto de un proyecto, habla de crecer de manera exponencial, pero sin que sea necesario que la estructura de mi organización crezca. Entonces, ahí es donde uno empieza a buscar una sistematización innovadora que permita aumentar el impacto, ¿sí? Que permita que haya más beneficiarios que se beneficien con mi proyecto, pero de una manera que económicamente sea eficiente y orgánica. Y entonces, por ejemplo, podemos pensar en incidencia en políticas públicas, entonces ya no depende de mi proyecto llegar a determinada cantidad de beneficiarios, sino que lo que yo puse, donde yo puse el esfuerzo es en que el Estado se haga cargo y le sancione leyes, legislaciones que lleguen a mucha más gente, que lleguen a mucha más capacidad. Puedo pensar en cómo armar un modelo replicable por otras organizaciones, en donde ahí hablamos de estas cosas que se hablan más de software, de código abierto, en donde no me importa hacerme millonario o que yo tengo que llegar a mayor cantidad de gente, sino que lo que me importa es la causa. Entonces le cuento al mundo cómo lo hago para que otros lo repliquen y de esa manera llegar a mucha más gente. O puedo movilizar voluntarios, personas y demás que se sumen a mi proyecto, pero que no dependan de mí y puedan como generar pequeñas células, digamos, de réplica también del proyecto que yo estoy llevando adelante, como fomentar esa cultura de agentes de cambio donde todos vayan replicando y armando como redes exponenciales del proyecto, digamos, de las acciones que lleva adelante mi proyecto. Entonces, esa es la gran diferencia entre crecer y escalar, y hay algo que diría que es sumamente importante tener en cuenta para poder escalar el impacto de un proyecto, y tiene que ver con el ego. Cuando uno pone el ego y el orgullo por delante del impacto y del beneficio que genera mi proyecto, y digo, no, porque es mi proyecto y yo quiero que salir en las noticias y yo quiero
decidir cómo llevarlo adelante, y yo quiero, bueno, si es con fines de lucro, hacerme millonario con esto. Ahí el proyecto va a crecer, seguro que va a crecer, pero no va a escalar el impacto de manera exponencial. Para que el impacto sea escalado, realmente hay que dejar el ego de lado y poder llegar, digamos, compartir mi saber para poder llegar, enfocarnos en la causa y en resolver ese problema, y no en el beneficio que me traiga a mí, sino en el beneficio que le traiga a otros. Y vuelvo al ejemplo de la vacuna. Si los laboratorios realmente se pusieran de acuerdo y aunaran energías en esto, y no estarían en una carrera a ver quién se hace más millonario con la vacuna, posiblemente la tengamos mucho más rápido de lo que la estamos buscando en este momento. Entonces, y voy a terminar con esto porque si no se nos va a hacer muy, muy largo, pero ¿cómo sé si mi proyecto está listo para escalar el impacto? Tengo que contestarme 4 preguntas. Si tengo un propósito bien claro y definido, en primer lugar, o sea, ¿qué es ese cambio que quiero lograr? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué quiero llegar ahí? ¿Y qué problema quiero resolver? Si su diseño es aplicable a escala, ¿sí? Si es un saber que puedo compartir, si es algo que pueden hacer otros, porque si es algo, no sé, si es algo que solamente sé hacer yo y que muy difícilmente otros lo puedan implementar, no va a ser un diseño aplicable a escala. Si su modelo está sistematizado y es transferible, o sea, si tengo como esas guías armadas para poder transferir mi modelo a otros, y si mi plan de implementación es detallado, ¿sí? Sea una teoría de cambio, sea un modelo de Canvas B, sea cualquier otro tipo de herramienta que tengan, en donde hay un plan de implementación detallado, y donde realmente otro puede aprender de ese plan y poder replicarlo también. Así que hasta acá me parece que por hoy es bastante información, pero bueno, quería un poco traerles esto porque creo que para tener esas teorías de cambio les van a permitir poder escalar su proyecto y pensar en realmente una escala que los pueda hacer llegar con el proyecto mucho más lejos, y que la montaña sea mucho más alta de la que esperaban alcanzar. Así que tenía otras cosas que quedan para otro momento. Ahí está mi mail, si me quieren escribir, puse el personal, así que cualquier cosa me escriben, estoy a disposición. Estuvo buenísimo, buenísimo. Quiero decirles esto que vieron hoy en 1 hora y 20 minutos, yo tuve 3 clases en el posgrado de San Andrés, ¿está bien? O sea, es un lujo. Obviamente, si ustedes googlean teoría del cambio, van a encontrar muchas cosas y algunas que se diferencian en qué va en cada columna o cómo llaman en realidad a cada columna, no qué va. El qué va es siempre lo mismo, pero algunos le ponen algunos nombres, resultados intermedios, cosas así medio por el estilo. Agárrense de alguna, como siempre decimos, para poder pensar sobre estas cosas, traemos definiciones y traemos propuestas, no son las únicas, no sé si son las mejores, pero hay que agarrarse de alguna para poder, si uno está consultando cada vez que se siente mal con 5 médicos distintos, y cada uno le dice, agarrémonos de un médico y vayamos con ese a fondo. Y me parece que esta teoría de cambio, que sáquense de la, digamos, el nombre es confuso también, ¿no? Porque es la teoría del cambio, bueno, teoría de cambio, es una manera gráfica de pensar los proyectos, ¿está bien? Es eso, es una manera gráfica que la podemos ver en una hoja y podemos decir, ok, estamos acá, vamos para acá, acá había una cosa que me parece que hay que ajustar, es eso. Así que me parece que sale un poco de la manera que estamos acostumbrados a pensar proyectos, y eso es lo bueno que tiene, que nos obliga a hacernos preguntas sobre el proyecto, y esto último que trajo Ari de la escalabilidad, que con los chicos de la última cohorte lo hablamos bastante, pero con los anteriores no. Eso ya esa cosa de, no, porque sí, mi proyecto yo ayudo a las 5 familias que están acá a la vuelta de mi casa, todo proyecto social tiene que apuntar a ser escalable. Y esto es así, o sea, ya no nos sirve pensar un proyecto social para ayudar a 5 familias. Al principio sí,
pero tiene que poder ser escalable, y para ser escalable necesitamos pensar en todos esos aspectos. Gracias a todos por haber participado, gracias Ari, la verdad que estuvo buenísimo. Gracias, un lujo, aparte muy participativos, así que me hace mucho más fácil dar el taller. Buenísimos ejemplos todos, les juro por mi vida que antes de que cada uno salte a decir los ejemplos, yo iba pensando, ahora va, o sea, más o menos les tengo la ficha. ¿Quieren hacer el whoosh? Sí, dale, está bien, porque es dealer, está bien, ya me olvidé, pero dale. ¿Quién cuenta? Esperá, antes que eso, Ari, hacer el favor de ponerla en el medio. Dale. Dale. Yo cuento. ¿Qué hablan? ¿Tengo que quedarme? Quédate. Sí, quédate, Vos no te das quédate. cuenta, pero Ari te va a mover ahora. Ok. Ya está, yo ya la moví. Capaz se te corta la luz o algo de eso. ¡Qué miedo! Es mi primer Whoosh por Zoom, estoy emocionada. ¿Quién explica? Bueno, en Dealer, como ya sabrás, creo, tenemos una forma de agradecer, de transmitir toda la buena energía que nos trajiste hoy con el workshop. Así que, nada, empecemos. Dos, uno. Recibida, me encantó. Tremendo. Bueno, gracias a todos. Y una cosa importante, chicos, acuérdense que hasta, no me acuerdo exactamente, pero Cami seguramente se va a acordar mejor que yo, ¿hasta cuándo hay tiempo de aplicar para el microgrant ahora, este periodo? Noviembre puede ser, ya no me acuerdo, estaba por ahí la fecha, pero acuérdense que siempre pueden aplicar, y lo último que quiero contarles es, Cami, Andy con su equipo de AdraHub, por ahora ellos dos, pero a cada grupo de ex dealer que se acercó y nos dijo, estoy con este proyecto, nosotros les proponemos tutores que los van a acompañar en un periodo corto para ayudarlos, por lo menos al principio o en la mitad o en el espacio en el que estén, a potenciar ese proyecto. Andy con los chicos de AdraHub estuvo con Jesse Rosenbaum. Cami está siendo tutoriada en este momento por... Gustavo Rapaporte. Me acordaba el apellido perfecto, pero no me acordaba el Gus, que es del Instagram Tengo para Donar. Si no lo siguen, síganlo, muy interesante. Y si tienen proyectos, si tienen ganas de hacer cosas, háblennos, consúltennos, y la idea es ayudarlos a generar más proyectos que cambien el mundo. Así que besos para todos. Chau. Gracias, un placer. Gracias, muchas Gracias. Gracias. Hola. Era obvio que te ibas a quedar, esperá que